salió mal de este corte, va con esta suela. No, porque estaría terriblemente mal, no quedaría bien. Bueno, Entonces este tiene tipo sustancia adecuada, que sería este. Como es un rematado, tiene que ir con su suela adecuada. Bien, luego de ver el ejemplo de la negación en la vida real, lo vamos a hacer en la parte matemática. A la negación nosotros la interpretamos con la siguiente simbología y entendemos que la negación es algo contradictorio. Entonces, dicho esto, teniendo una proposición, en este caso de dos ceros y un 1, si nosotros queremos contradecirla, que sería negación de P, lo que tenemos que hacer es hacer lo contrario. Muy bien, ¿qué quiero decir? Que entonces todo lo que eran ceros pasarán a ser unos y todo lo que eran unos pasarán a ser ceros. O en el caso de verdad y falso, pasaría de ser falso a verdad, falso verdad, y de verdad a falso, verdad a falso. Es todo lo que tenemos que entender de la negación. si tengo una moto y tengo combustible, me puedo movilizar. Muy bien, una vez que vimos un ejemplo de conjunción en la vida cotidiana, vamos a verlo ahora en la parte matemática. Nosotros entendemos que la conjunción tenemos que expresarla por el siguiente símbolo que nos representa un producto o a su vez y. Para lo siguiente tenemos dos proposiciones P, Q, y por fórmula sabemos que elevadas al cuadrado, la cantidad de proposiciones, tenemos un resultado de 4. Es decir, que vamos a tener la mitad de ceros y la mitad de unos. Entonces tenemos dos ceros, dos unos y por consiguiente la mitad de los dos ceros, 0, 1 y de los dos unos, 0, 1. Entonces como resultado final yo tengo que P conjunción Q, como ya expliqué, es un producto. Tenemos que todo lo que nosotros tengamos con ceros nos va a dar 0 y solamente vamos a tener en este caso verdad o 1 cuando nosotros tenemos 1 y 1. ¿Por qué? Porque 1 por 1 nos da 1, entonces nos da 1 o en este caso verdad. ¿Está nublado o hace sol? Bien, a la disyunción nosotros lo vamos a expresar con el siguiente símbolo. También lo podemos entender como disyunción o por la letra O. Con la disyunción nosotros tenemos que entender que hablamos de una suma, a diferencia de la conjunción que era un producto, la disyunción es una suma. Utilizando el ejemplo anterior, nosotros vamos a tener que únicamente al ser una suma va a ser 0 cuando P y Q sean ceros. Entonces, mira, 0 y 0 nos da 0, 0 y 1 al ser una suma nos da 1, 1 y 0 nos da 1 y 1 y 1 nos da 1. O a su vez, en términos de verdad, nosotros tendríamos falso, verdad, verdad y verdad. Si estos zapatos ya están plantados, ¿cuándo van a recoger? Hoy día en la tarde tienen que venir por este pedido. Ya. Bien, en el condicional nosotros utilizamos la siguiente simbología: dos líneas y una flecha hacia el lado derecho o una línea y una flecha hacia el lado derecho. Por el condicional nosotros entendemos que si P antes que Q, es decir que P primero tiene que cumplirse, por consiguiente Q para poder tener un resultado. Entonces nosotros siempre tenemos que fijarnos, vamos a usar el siguiente ejemplo, del ejemplo anterior de hecho. Entonces tenemos 0, 0, 1, 1, la mitad 0, 1, 0, 1, en donde siempre tenemos que fijarnos que primero P debe ser 1 o verdad y Q debe ser 0 o falso, y será el único caso en el que nosotros tendremos 0 o en este caso una falsedad. Por consiguiente todo lo demás va a ser 1 o verdad. Es el único caso en el que tenemos que considerar el orden en este caso de los números, o en este caso de verdad, la verdad o la falsedad. Este es
zapato vas a vender sí y solo si le pintas las suelas y le combinas con los colores que tiene el zapato para que se vea más atractivo. De acuerdo a sus detalles, tiene que ser Lo blanco, ese sí. Muy bien, luego de ver el ejemplo en la vida cotidiana del bicondicional, lo vamos a ver en la parte matemática. Lo interpretamos con dos líneas y dos flechas a la izquierda y a la derecha, o a su vez con una sola línea y dos flechas de igual forma a la izquierda y a la derecha. En el bicondicional nosotros entendemos que si P, sí y solo si Q, es decir que primero tenemos que cumplir P para que se cumpla una Q. Nos vamos al ejemplo que venimos usando anteriormente y tenemos igual dos ceros, dos unos, la mitad 0, 1, 0, 1. Por consiguiente entonces tenemos que entender que cuando P y Q sean ceros o sean unos, nosotros vamos a tener una respuesta de 1 o una verdad. Vamos al siguiente, nos dice 0, 1, tendremos resultado 0 porque no se está cumpliendo la condición que nos pide, sí y solo sí. Pasamos a la tercera fila, tenemos 1, 0 y tampoco se nos cumple la condición de sí y solo sí. Entonces tenemos un 0. Y en la cuarta fila vemos que tenemos 1 y 1, entonces cumple la condición que estamos poniendo. Entonces tenemos como resultado 1 o a su vez una verdad. Es lo que tenemos que considerar. Como había mencionado anteriormente, cabe recalcar que únicamente en el condicional nosotros tenemos que fijarnos en el orden, en este caso de los números o de los términos. Muy bien, y eso sería todo. Espero que haya quedado claro los ejemplos que hemos puesto en este caso en la vida cotidiana o en la parte matemática. Hemos hablado sobre negación, conjunción, disyunción, condicional y bicondicional. Muchas gracias.